Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un podcast más de Let's Talk, el podcast que cuenta historias que inspiran de latinos viviendo en Canadá. Hoy tengo a un personaje que me da mucho honor presentar, se llama Carlos Chalico. Desde México, lindo y querido, un experto en ciberseguridad, instructor de la Universidad de Toronto, colaborador de varias empresas que ayudan y apoyan a la comunidad latina. No digo más, porque lo tengo aquí. Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Moni, gracias a ti, gracias al equipo de Let's Talk y a todos los que van a escuchar este podcast. Mucho gusto estar acá contigo. Yo estoy muy feliz de tenerte porque, claro, antes de que vinieras me puse a investigar quién es Carlos y me encuentro con un personaje de bastante experiencia ya viviendo la migración. Llevas harto tiempo por acá Sí, y bueno, hay mucho de qué hablar, ¿cierto? Vamos a hablar hasta de ciclismo, de música, súper, del sueño. súper, súper. Suena bien. Empecemos por el principio y Sí. es, tú empezaste como experto en seguridad, en ciberseguridad. Ah, no, No, no. Fue obra de la casualidad. Hoy cuando tengo la oportunidad de platicar con gente que quiere insertarse en ese marco y que me dicen quiero volverme especialista en ciberseguridad y me preguntan cómo empecé, me cuesta trabajo responder porque francamente fui muy afortunado y fue obra de la casualidad. Estando en la universidad, la materia de auditoría de sistemas era mi favorita. Un día el maestro de esa materia llegó buscando gente porque un amigo suyo estaba buscando gente y mis amigos físicamente me empujaron para ponerme delante del maestro y buscar esta oportunidad. La oportunidad terminó siendo con la firma de la que hoy soy parte, EY, y comencé como auditor de sistemas, que era lo que hacía con este maestro. En ese tiempo, el tema, te estoy hablando de los noventas, mediados de los noventas. El concepto de lo que entonces se llamaba seguridad de la información todavía era muy joven y no alcanzaba los niveles que tenemos hoy, no tenía estos mismos alcances. Y entonces empecé como editor de sistemas. Trabajé en eso yo creo que un par de años y de repente se apareció la oportunidad en la misma firma de desarrollar un equipo de seguridad de la información que eventualmente se llamaría ciberseguridad en el tiempo. Y me tocó crear el primer grupo de ciberseguridad de esta organización para México y Latinoamérica. Y fue la verdad, un proceso muy divertido, muy satisfactorio, en el que conocí gente fantástica. y muy asertivo de tu parte, porque en los noventas la ciberseguridad pues como que pudo haber sonado un poco extraña y nueva para el contexto Sí. y con el paso del tiempo ahora pues eso es un auge total. Sí, me acuerdo que en el tiempo la gente nos voltea a ver raro porque aparte siempre se ha sabido que soy fan de Star Wars y entonces decían, bueno, este fan de Star Wars y aparte ahora metido en este tema raro, vive en un mundo de ciencia ficción. Y hablábamos con clientes, hablábamos con el mercado y la gente nos veía pensando que lo que estábamos diciendo era perfectamente irreal y que estábamos locos. Muchas veces hubo quien nos lo dijo de frente, ¿no? Pero al final pudimos ser capaces de mostrar que los riesgos de los que hablábamos eran reales y como tú lo dices, el tema hoy ha evolucionado muchísimo y es un tema que la gente conoce, que la gente habla y sabemos que es un problema real. Totalmente actualizado y necesario además abordar. Sí. Ahora, yéndonos un poquito a esa colaboración y ese corazón que tienes de querer ayudar a la comunidad latina, eres fundador casi de Alfa Canadá. Ajá. Cuéntanos un poquito de esa organización, qué hacen, a qué se dedican, por qué decidiste traerla por acá, tantas preguntas. Son varias buenas preguntas. Am, te cuento un poco de contexto que creo que es importante para poder llegar a Alfa. Yo trabajo por 16 años con EY en México. Me separo de la firma en 2012 para migrar a Canadá. Trabajé con un par de organizaciones diferentes entre 2012 y 2018. Y en ese tiempo, como nos pasa a todos los migrantes, estaba yo muy preocupado por crear mi propia red en Canadá. Y estaba convencido de que necesitaba dos tipos de redes, una a la que llamaba una red profesional y una a la que llamaba una red personal. En el ambiente profesional me transferí a los capítulos de Toronto, de diferentes organizaciones de las que ya era miembro en la Ciudad de México. Y en la parte personal buscaba este tema latino, que en 2012 todavía era un poco más complejo de encontrar de lo que hoy tenemos. Me acuerdo mucho que en 2012, cuando estaba yo por acá, caminaba por la calle y era muy raro escuchar a alguien hablando español. Y ahora, francamente, casi todo el tiempo que estoy en la calle en Toronto, escucho a alguien hablando español, lo cual es fantástico. El punto es que
Me costó trabajo comenzar a identificar gente. Me dio mucho gusto que me encontré que en aquel tiempo Scotiabank estaba haciendo un montón de cosas para latinos fuera. Yo creo que muy probablemente todo lo que se hacía era obra de Fabiola Sicard, una latina mexicana que tiene mucho tiempo viviendo por acá y que ha sido una líder clara de la comunidad latina. Además de Scotiabank, me encontré a PwC, PricewaterhouseCoopers, haciendo un montón de cosas muy interesantes para los latinos, no solamente dentro de su organización, sino afuera. KPMG también estaba haciendo esto y me empecé a enganchar con estos grupos y me encantó. Pasa el tiempo y en 2018 tengo la oportunidad de regresar a EY o Ernst Young, la firma de la que soy parte, y entonces en los primeros días que estoy en la firma me presentan las diferentes redes profesionales que tienen y me llama mucho la atención que no hay una red latina. Y les pregunto cómo es que no hay una red latina y dicen, bueno, es que nunca nos ha pedido nadie crear una red latina. Si estás interesado podemos pensar en crear una. Y dije, por supuesto que estoy interesado. Creamos una red latina. Poco tiempo después me pidieron que atendiera un evento en los Estados Unidos de una organización latina que la firma estaba apoyando en aquel país, en Estados Unidos. Fui y me impresionó estar en un hotel muy grande en Nashville, mucha gente. Me sorprendió que la mayoría de la gente en el lugar hablaba o español o portugués. Y francamente, te estoy hablando de 2018, en ese tiempo todavía estaba en esta transición por la que vamos todos los migrantes, y salir del inglés para meterme en un micromundo en los Estados Unidos en el que todo mundo parecía hablar español o portugués, me parecía fantástico. Y empecé a ver que en este lugar, en este evento, había actividades en las que se le daba apoyo a estudiantes universitarios latinos, a empresarios latinos, a profesionistas latinos, y me encantó. Y dije, deberíamos de llevar esto a Canadá. La organización detrás de este evento era ALFA, precisamente. ALFA quiere decir Association of Latin Professionals for America. La organización tiene poco más de 50 años existiendo en los Estados Unidos. En algún momento tuve la oportunidad de encontrarme con un miembro del board de ALFA en algún pasillo en el mismo evento. Y de la misma forma en que lo había hecho con EY, cuando regresé a la firma, me acerqué con él y le pregunté, oye, ¿han pensado en algún momento en hacer esto en otro país? Específicamente, pregunto por Canadá, vengo de Canadá. Y dijeron, pues no es una mala idea y es como un paso lógico. Francamente, así lo hemos pensado, pero no hemos encontrado a nadie que nos ayude a hacerlo. Y le dije, yo no tengo problema, me gusta el modelo y creo que valdría la pena que exploráramos si es que puede funcionar por allá. 2019 fue cuando esto ocurrió, verano de 2019. Un par de meses después, recibo una llamada telefónica del CEO de Alfa, Damian Rivera, estando yo en Toronto. Y me dice, Carlos, te busco porque sé por alguien de mi equipo que estás interesado en que se abra un capítulo de Alfa en Canadá. Estoy de visita en Toronto atendiendo un evento para la comunidad latina, me invitaron y me gustaría verte si es que te interesa. Yo seguro que me interesa. Me fui a cenar con él, platicamos y fue una plática muy interesante. El tema fue precisamente crear el capítulo canadiense de Alfa, pero empezamos a soñar. Y eso fue lo que me gustó más de esta conversación con Damian. Empezamos a pensar en la posibilidad de que si el capítulo canadiense prosperaba y lográbamos que Alfa se moviera a Canadá también, nada nos detenía después de buscar otras regiones. Y decíamos, si logramos que haya capítulos en Canadá, ¿qué nos impide que haya después un capítulo en UK o en Francia o en España o en Portugal? ¿Por qué no pensar en Asia? Y él mismo dijo, ¿por qué no pensar en Latinoamérica? Y dije, me saca un poco de contexto, porque el propósito de Alfa es ayudar a latinos en ambientes no latinos. ¿De qué nos servirían capítulos de Alfa en Latinoamérica? Dice, bueno, es innegable que hay gente en Latinoamérica que está interesada en buscar oportunidades en otros mercados y el mercado norteamericano es el primero. Creo que sería formidable, me decía él, que si alguien en Perú o en Santiago o en la Ciudad de México o en Brasil está pensando moverse a Nueva York o a Toronto o a Calgary, de repente se pusiera en contacto a través de su capítulo de Alfa allá, con un capítulo de Alfa en estas ciudades para comenzar a entender cómo integrarse en la red en el país al que pretende ir. Y dije, me encanta. Nos encantó la conversación, nos fuimos muy emocionados y poco después se declaró la emergencia mundial de COVID. Esto fue a inicios de 2020. Y la idea, por supuesto, quedó en un cajón. No pasó absolutamente nada y todos nosotros fuimos por esta crisis mundial que nos impactó a todos con las depresiones y los impactos que todos pudimos haber sufrido. Yo di la idea de Alfa por muerta porque no pasó absolutamente nada más. Y de repente un día, me acuerdo mucho, platicando con una migrante mexicana, Tere Pérez, de su proceso migratorio y de lo que estaba haciendo, cuando estábamos comenzando a salir otra vez en 2021. Sí. En algún momento le cuento del proyecto de Alfa y me dice, ¿y por qué no lo revivimos? Y le dije, no es mala idea, pero francamente no sé siquiera si tenga posibilidades de vivir. Coincidentemente, cuando esto pasa, me buscan de Estados Unidos para decirme, Carlos,
como entenderás, hemos estado detenidos por el tema de COVID, pero ahora que estamos comenzando a salir otra vez, queremos revivir la idea de Alfa Canadá. Si estás aún interesado, echémoslo a andar. Y long story short, aunque creo que la historia ya la hice muy larga, terminamos abriendo el primer capítulo de Alfa. Este fue a principios de 2022. Lo llamamos Alfa Canadá porque queríamos que todo mundo, todos los latinos en el país entendieran que era una iniciativa para todos, no privativa de la gente que estuviera en Toronto. Y afortunadamente funcionó. Digo que funcionó porque pocos meses después de que arrancamos, un grupo de Montreal, liderado por Jean-Philippe Dacosta, un chico de origen portugués en Montreal, me busca y me dice, oye Carlos, tengo un compañero de trabajo que está en Nueva York, me ha contado lo que hace Alfa, me dijeron que hay un capítulo en Canadá, nos gustaría ser parte del proyecto. Tenemos varias personas en Montreal que quisieran sumarse. Y así fue que surgió el capítulo de Alfa en Montreal. Cuando surge el capítulo de Alfa Montreal, renombramos Alfa Canadá para que se convierta en Alfa Toronto. Y más o menos un año después surge un grupo en Calgary interesado en hacer lo mismo. Hoy tenemos ya un tercer capítulo en Calgary y estamos a muy poco tiempo de tener un capítulo en Vancouver y un capítulo en Ottawa. Eso es lo que ha pasado con Alfa. Ha sido francamente un proceso muy interesante que nos ha dejado muchas satisfacciones y creo que hay mucho todavía que hacer. La intención de Alfa es ser una plataforma que nos permita de una manera más efectiva lograr una integración mucho más positiva entre diferentes comunidades latinas. Y afortunadamente hemos comenzado a tener un desarrollo muy positivo. Organizaciones como Hispanotech, LPMN, el HR Latin Hub, Casta Latina, Canadá Habla Español, Networking to Networking, que han ganado mucha potencia y mucha presencia en el país, hoy afortunadamente están trabajando también con nosotros. Y la intención es esa, ver cómo podemos lograr que haya una mejor integración de la comunidad latina para poder tener un éxito más pronto y más rápido de lo que los procesos migratorios generalmente te permiten tener. Finalmente eso es lo que buscan todas estas organizaciones, ¿no? Final, Brindar esa mano de no estás solo siendo migrante y tenemos muchas opciones para que vivas el proceso más suavecito de lo que pudiéramos vivirlo normalmente. Exacto. Bueno, no, la historia de Alfa es súper clara. Yo creo que sin añadirle nada más. Entonces ahora lo ideal sería expandirse y seguir creciendo en Canadá y bueno, con miras a Latinoamérica, como lo mencionaste en algún momento, que me parece súper interesante. Conocemos aquí, ustedes también lo saben, en casa, la Universidad de Toronto está y hace parte de una de las universidades más importantes del mundo, está en los rankings. Y tú tienes ese honor y ese privilegio de ser instructor, nada más y nada menos que de esta academia. Sí. ¿Cómo es que Carlos llega a ser instructor de esta universidad? Es una buena pregunta. Otra vez. Mi respuesta simple es, creo que podría decir que fue también otra vez obra de la casualidad y la fortuna. Sin embargo, tengo que reconocer que una característica que he desarrollado mucho más después de emigrar de México a Canadá ha sido la curiosidad. Y he perdido el miedo a hacer preguntas a gente que me interesa sobre temas que me interesan. Okay. Y entonces, de la misma forma en que en algún momento en EY pregunté, ¿por qué no creamos una red latina? Y después a un miembro del comité de Alfa le dije, ¿por qué no creamos un capítulo canadiense de Alfa? En algún momento me integré a una comunidad que me permitió llegar a un punto en el que hice otra pregunta que me colocó en la Universidad de Toronto. Déjame contarte la historia muy rápidamente. Te decía que cuando migro a Canadá tenía esta idea de tener esta red personal y esta red profesional. En la parte profesional hay una organización, una asociación que agrupa a profesionales en ciberseguridad que tiene muchos años operando, desde 1967 creo, que se llama ISACA. ISACA reúne especialistas en ciberseguridad, auditoría de sistemas, gobierno de TI. Y cuando comienzas tu carrera en ese campo, ISACA ofrece certificaciones que son aspiracionales. Cuando logras tener una certificación de ISACA, comienzas a mostrarle al mundo que tienes conocimiento y experiencia y se respeta. Debo de reconocer que tener esas certificaciones me ayudó muchísimo cuando llegué al mercado canadiense. Entonces, en el proceso de migración, tratando de crecer en esta red profesional, me transferí del capítulo de la Ciudad de México de ISACA al capítulo Toronto. Y además de hacer este cambio administrativo que me permitió entender qué actividades tenía esta organización en Toronto, lo que hice fue activamente buscarlos. De repente llegué en noviembre de 2012. En diciembre de 2012 dije, deben de tener algún cóctel o alguna recepción o algo por fin de año. Fui a su sitio web, encontré la fecha en la que el evento se iba a desarrollar y me presenté. Llegué sin conocer a nadie.
Y empecé a meterme al evento, me identifiqué como miembro de ISACA, empecé a prestar atención a lo que estaba pasando en el lugar y de repente me di cuenta que había personas en el lugar que tenían placas con su nombre y el logo de la organización, ISACA. Asumí que los que tenían esa característica eran los miembros del board del capítulo Toronto. Y entonces uno en particular me llamó la atención porque corría por todo el salón y se movía y daba instrucciones y demás. Mohammad Sharifullah es su nombre, un hombre de Bangladesh, miembro del board de ISACA. En algún momento lo detengo, me paro delante de él y le digo, Mohammad, mucho gusto, mi nombre es Carlos Chalico. Yo soy miembro de ISACA de la Ciudad de México, me acabo de transferir a Toronto y me mudé a Toronto. Me encantaría ser voluntario con ustedes, ¿qué tengo que hacer? Y en este ritmo que traía este hombre de estar corriendo por todo el salón, me dijo, dame un segundo, te presento con alguien, te dejo con ese alguien, platica con él. Y entonces me lleva con un hombre, platico con él, y el presidente en ese tiempo del capítulo de ISACA Toronto, uh, tristemente no recuerdo el nombre ahora, un tipazo, en ese tiempo socio de Deloitte, tiene poco que se retiró. Y entonces comienzo a platicar con él y me dice, sí, sí, seguro, platiquemos y seguro te aceptamos como voluntario. Entro con ellos como voluntario, empiezo a trabajar haciendo lo que todos hacemos como voluntarios. Desde acomodar las sillas el día que va a haber una presentación, barrer, ir por el café, azúcar, lo que quieras. Ya. Y empecé a crecer con ellos y empecé a hacer preguntas. De repente un día, la que en ese tiempo, Margaret Lee Yu, era la líder de la parte educativa de ISACA, organiza una junta para planear qué temas se iban a dar en los meses por venir para la membresía. Y entonces en la junta comienzo a levantar la mano y a ofrecer ideas de temas que me interesaban. En ese tiempo, Information Governance. Y hablaba yo de Information Governance y explicaba conceptos de Information Governance. Y entonces me dice Margaret, Carlos, pareciera que el tema lo conoces y pareciera que te apasiona. Nos hace falta que alguien entregue un taller de Information Governance en una sesión de un día que vamos a tener que se va a dedicar a Data Governance. ¿Nos ayudarías a entregar ese taller? Y, y debo de decir que por un momento me vino a la mente algo a lo que yo le llamo el paso de la muerte. Quienes me han visto presentar saben a qué me refiero con el tema del paso de la muerte. El caso es que me vino un frío y un nervio muy interesantes y estaba yo aterrado cuando me hicieron la pregunta, pero afortunadamente no sé de dónde saqué fuerzas para decir sí. Y después me puse a pensar y dije, un taller como este, por supuesto que lo puedo entregar en español, a ojos cerrados no tengo ningún problema, pero jamás lo he hecho en inglés. Y a pesar de que yo consideraba que mi inglés no era malo, francamente en ese primer año me había dado cuenta de que no era tan bueno como yo lo creía. Y entonces el síndrome de impostor me estaba pegando durísimo y las inseguridades en el manejo del idioma eran fortísimas, pero afortunadamente me sobrepuse a eso, dije que sí y salí corriendo a pedir ayuda. Me acuerdo que hablé con una uh, colombiana, si no estoy equivocado, Alicia Gutiérrez, en ese tiempo presidenta de una organización llamada el PMN. Le conté la historia y le dije, estoy aterrado. Y me dijo, sí, claro, te debes de sentir como que tienes un español, o un inglés, perdón, que te hace ver como si fueras Cantinflas hablando en un mundo de Cervantes. Y le dije, sí. Y le dije, y ahora me aterra que lo voy a tener que hacer en público. Me dijo, bueno, no te preocupes, eso se resuelve. Y me dio algunos tips, hice algunas cosas, funcionó. Me preparé para esa sesión. El caso es que el día que llegué a la sesión, antes de que yo presentara, había otra persona entregando una sesión conectada al tema, porque al final todas las sesiones iban sobre el mismo eje temático. Y entonces yo me había preparado con algunos casos que eran famosos en temas relacionados con Information Governance. Escucho la presentación que da este hombre y me aterra que empiece a utilizar los mismos ejemplos. Y dije, me va a tirar la sorpresa con los ejemplos que traigo. Pero afortunadamente no fue así. La manera en la que él tocó los casos que yo traía fue superficial y entonces me terminó sirviendo para yo presentar lo que venía después. Termina su sesión, hay un break, me acerco con él y le digo, ¿puedo presentarme? Me dice, sí, seguro. Y mientras yo me presentaba, él guardaba papeles en su portafolio. Un hombre en ese tiempo, yo creo que cerca de sus 60. Y le digo, soy Carlos Chalico y nada más quiero decir que me encantó tu presentación. Eh, ¿Puedo saber qué haces? Y me comentó que era consultor en temas de data governance y analytics. Y le dijo, oye, pues nada más quería decirte que me encantó y aunque me espantó que pensé que ibas a tirarme los casos que traía, la manera en la que los presentaste termina dejando el escenario perfecto para que yo presente. Entonces, gracias. Y me dijo, ¿cómo me dijiste que te llamas? Y le respondí, ¿y qué haces? ¿Y de dónde vienes? ¿Y dónde trabajas? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y qué haces con Isaka? Y después de que me hizo, no sé, 15 o 20 preguntas en algo que parecía un interrogatorio, la última pregunta fue, ¿te gustaría dar clases en la Universidad de Toronto? Y le dije, sí, por supuesto.
Y recuerdo que me dijo, no me lo tomes a mal, no es arrogancia. Soy una persona muy ocupada. Si de verdad te interesa, insiste. Y entonces me dio un papel, estamos hablando de 2013, 14, 13. Y en el papel había escrito su número telefónico y su correo electrónico. Búscame, me dijo. Y entonces comencé a buscarlo. Nunca contestaba el teléfono. No recuerdo cuántos mensajes de voz dejé. Debieron haber sido muchos. No me respondía a los emails. No recuerdo cuántos emails mandé, pero deben haber sido muchos. Un buen día me respondió y me dijo, ya vi que eres insistente. Y gracias por hacerlo, porque yo te pedí que así lo fueras. Platiquemos. Platiqué con él, platiqué con otro maestro y poco tiempo después estaba dando clases en el curso de analíticos de la Escuela de Educación Continua de la Universidad de Toronto. Y así Carlos, fue que arrancó la historia. esa historia está muy buena para escucharla y repetirla, porque muchas veces al primer no o al primer en visto o al Sí, primer sí, no me contestó, pues nos vamos. exacto. Y salimos corriendo y de pronto ahí está una muy buena oportunidad. Y de Sí, verdad que tenerte aquí, poder hablar con un instructor de la Universidad de Toronto, pues imagínate el honor. Así es de muchas que gracias. gracias por insistir y por A venirnos ti. a contar esa historia, súper Sí, sí, inspiradora. sí, súper. Hemos hablado de Carlos en el aspecto laboral, ¿sí? Que es súper interesante, súper inspirador. Eh, ¿Y qué hace Carlos en sus tiempos libres para despejar la mente y no ser solo profesional? Es una buena pregunta. Muy buena. Todas tus preguntas han sido muy buenas. Am, Todas están súper ensayadas. Súper. Ah, fíjate que poniéndome un poco filosófico, creo que como personas, como seres humanos, tenemos diferentes dimensiones y yo estoy muy lejos de debidamente atender cada una de ellas, pero creo que me he concentrado de alguna forma en lo que yo califico profesional, la parte artística y la parte física. Me encanta andar en bicicleta, empezando por la parte física. Aprendí a andar en bicicleta muy pequeño, como nos pasa a todos, pero hubo un evento muy interesante en México que nos impactó a muchos de mi generación. Estoy hablando del terremoto de 1985. Yo, cuando ocurre el terremoto de 1985, tengo que salir de mi casa. Vivía en una zona que se llama Tlatelolco, en México, que fue una de las más impactadas por el terremoto. Tuve que dejar el departamento en el que vivía con mi mamá y nos fuimos y la desgracia nos terminó hacer mudarnos a otro departamento en el que vivía con mis tíos. Mi familia cuando era niño era una familia disfuncional que para mí era perfecta. Yo vivía solo con mi madre en un edificio en Tlatelolco y en ese mismo edificio vivía su mamá, mi abuela, con los tres hermanos de mi mamá, bueno, su hermana y sus dos hermanos, mis tíos. Este tema que pasa en Tlatelolco en 1985 nos hace mudarnos a todos a otro departamento juntos. Y entonces, para mí, la desgracia del terremoto de 85 terminó convirtiéndose en una fortuna porque me obligó a vivir con la gente que yo más quería. Y aunque vivía no muy lejos de ellos antes del terremoto, ahora vivía con ellos. Uno de ellos, el hermano más joven de mi mamá, era como mi hermano mayor. Y entonces salí a andar en bicicleta y comencé a salir a andar en bicicleta con él y me encantó. En ese tiempo tendría yo 14, 15 años. La bicicleta se volvió mi vida, era mi medio de transporte, me encantaba. Hasta que desafortunadamente en México, entre temas del caos vehicular de la ciudad y temas de delincuencia, andar en bicicleta se hizo muy peligroso. Me bajé de la bicicleta, lo solté, comencé a correr. No me gusta correr, pero lo hice porque no tenía otra cosa que hacer. Soy malísimo para los deportes. Lo único que realmente sabía hacer y disfrutaba era andar en mi bicicleta. Me mudo a Canadá y llegando a Canadá me doy cuenta de que aquí hay una infraestructura perfectamente montada para andar en bicicleta. Regreso a andar en bicicleta y lo he disfrutado enormemente. Descubro un par de rides que son importantes, el Ride for Brain Health, que se Mm. hace en Toronto, cierran un par de avenidas en Toronto para que se pueda disfrutar, Gardiner y Don Valley Parkway, y entonces un día puedes recorrer hasta 75 kilómetros. Soy feliz, me encanta. Y otro ride es el Ride to Conquer Cancer, que en un par de días te lleva de Toronto a Niágara en un recorrido de 200 kilómetros. Y lo que me gusta no nada más es el reto físico, sino que en los dos ejercicios, los dos rides, hay un ejercicio de recaudación de fondos que ayuda a combatir enfermedades cerebrales o el cáncer. Y tengo 10 años haciendo eso, me encanta y en el tema físico, esa es la forma en la que he encontrado esparcimiento. Sin embargo, un tema del que siempre hablamos en Canadá es el clima. El clima no es Inevitable constante, además. exacto. Y cuando hace frío,
yo no puedo andar en bicicleta. Tengo amigos latinos que en invierno sacan sus bicicletas de llantas gordas para poder andar sin problemas en la nieve y me han invitado a ir con ellos y mi respuesta ha sido no. Aun cuando me pueda poner 25 capas de ropa, no disfruto estar en bicicleta en el invierno. Y entonces la pregunta es, ¿qué hago mientras no puedo montarme en la bicicleta o aún cuando estoy montando en la bicicleta? Y ahí es donde cae la parte artística, que es la otra dimensión de la que te hablaba. Cuando estaba en México, por un buen tiempo escribí textos técnicos de ciberseguridad y de auditoría de sistemas para diferentes periódicos y revistas. Y de repente un amigo del high school o de la secundaria, como le decimos en México, me buscó y me dijo, oye, Carlos, sé que has escrito temas técnicos, pero también hay temas creativos. Tengo un amigo que es escritor, Edson Lechuga es el nombre de este escritor. Está moviéndose por un tiempo de Barcelona a México. Él es mexicano, está ofreciendo un taller. Me encantaría que te nos unieras. Este amigo, Menajén Guadarrama es su nombre, me invita a que me incorpore con él, voy con él y me atrapó el tema de la escritura. Me encantó. Encontré una válvula de escape espectacular y escribía y escribía y escribía y escribía ¿Escribías cada vez sobre que qué, podía. Carlos? Es una buena pregunta. Yo creo que era ficción, cuentos cortos, historias cortas. Eh, Me vino la idea de crear una novela basada en mi vida de niño. Desarrollé el título de la novela, desarrollé los perfiles de los personajes, desarrollé un tema que se llama la graella, que es entender cómo vas a contar la historia y qué etapas son las que se van a compartir. Comencé a desarrollarla, terminé el programa de escritura creativa. Varios de mis compañeros, Georgina Mejía, Guadalupe Vera, comenzaron a desarrollarse mucho más como escritores, comenzaron a publicar, de hecho. Tuve la fortuna de que me invitaran a ser prologuista de varios de sus libros. Pero después me vino esta idea loca de mudarme a Canadá. Me mudo a Canadá y encuentro una pared creativa que me impide seguir escribiendo. Y no sé por qué, pero al final no lo pude hacer. Quizá el tema de comenzar a tener que hablar en inglés y moverme en un mundo en inglés, cuando siempre he pensado que los temas de escritura creativa que me salen del corazón no puedo expresarlos en inglés. El caso es que no puedo. Siendo instructor de la Universidad de Toronto, ya descubro que hay una clase de escritura creativa en español. Al mismo tiempo me encuentro un texto muy interesante y muy divertido que cuenta sobre una epidemia de chinches que hubo en Toronto por ahí de 2007. Me encuentro el texto en inglés y en español y me encanta. Empiezo a investigar quién había escrito el cuento y me encuentro con que la autora es Marta Batis, una escritora talentosísima mexicana que vive en Canadá desde hace, yo creo que más o menos 20 años. Curiosamente acaba de publicar su libro, A Daughter's Place, su primera novela, aunque ha escrito cuentos cortos desde hace mucho tiempo. Y conectando los puntos me doy cuenta de que ella es la maestra de este taller de escritura creativa en la Universidad de Toronto. Entonces me inscribo al curso, tomo el curso, comienzo a escribir otra vez y me encantó. Uno de mis textos, precisamente sobre el terremoto de 1985, atrapa la atención de Marta y le gusta lo suficiente como para que lo incluya en un libro que publica la universidad que se llama Nostalgia bajo cero, en el que se celebran los 10 años, el 10º aniversario de este curso de escritura creativa. Coincidentemente, la portada de ese libro es muy similar a la fotografía que tenemos ahora junto a nosotros y eso me hizo recordar ese viaje. Aunque me encantó y lo disfruté, más allá de los textos que escribí en el taller, no pude más. Y traté de escribir y me ha costado mucho trabajo. Hoy estoy trabajando en un cuento que me ha costado mucho trabajo terminar. Estoy tratando de llevarlo adelante, pero me encontré otra cosa en el camino. Cuando era niño, dos de los tíos de los que te he hablado eran músicos. Y estoy hablando de los 70s, 80s tempranos. Y ellos, inspirados por The Beatles, yo creo que se sentían que eran The Beatles. Se subían a tocar música y a ensayar a la azotea del edificio en el que vivíamos, ¿no? Como los Beatles pudieron hacerlo en Abbey Road hace mucho tiempo. Afortunadamente para mí tenían un baterista que era perfectamente irresponsable. Siempre llegaba tarde o llegaba borracho o no llegaba. Y siempre había un problema con él. Y yo siempre estaba con mis tíos en los ensayos. Y entonces una vez uno le dijo al otro, oye, ¿por qué no le enseñamos a Carlos unos beats que aprenda cómo tocar la batería para que sea el backup? Él siempre está aquí. Y así fue como empecé a tocar la batería. Desafortunadamente, por diferentes circunstancias, no pude seguir tocando la batería cuando era niño. En mi cabeza tenía el sueño de algún día tocar en un escenario con mis tíos. Desafortunadamente no lo logré porque los dos murieron. Pero hace 1 año y medio se me metió la idea de regresar a la batería. Curiosamente, la idea se dispara en un podcast también que hice con Stefan Dyer de Not Working to Networking. Al final del podcast me pregunta si abriéramos una botella de champaña hoy,
perdón, dentro de un año y celebráramos qué ha pasado en el año, ¿qué celebrarías? Y le dije que regresé a tocar batería. Y pocos meses después comencé a tocar batería, me fui a una escuelita cerca de casa, me encontré un maestro que es un tipazo, Davin Godin, y de repente un día me dijo, oye, voy a ir a tocar a un bar, si quieres venir, eres más que bienvenido. Fui a tocar al bar, perdón, fui a verlo tocar al bar. Y en algún descanso que tiene la banda, se acerca a la mesa y me dice, ¿te gustó? Y le dije, sure, seguro, está súper. Me dice, bueno, en 2 semanas estás ahí arriba. Y yo, sí, seguro, claro. Pasan 2 semanas, la clase la tengo los sábados por la mañana, termina la clase y me dice, bueno, te va a las 8. Y yo, ¿what? Me dice, sí, te va a las 8. Y yo, ¿es en serio? Y me dice, sí, por supuesto, hemos estado trabajando en esta canción, te veo a las 8. Y dije, ok. Y me vino otra vez un paso de la muerte, como lo que te contaba hace un rato, cuando tuve que dar aquella presentación en inglés, pero me atreví y fui. Y yo creo que salió terrible, pero me gustó, me encantó. Y empecé a ir cada 2 semanas, cada 2 semanas, cada 2 semanas, cada 2 semanas. Y hoy que he tenido este bloqueo con la escritura, mi válvula de escape en la parte artística ha sido tocar la batería y lo estoy disfrutando muchísimo. Me tiene como niño con juguete nuevo. Hace relativamente poco tuvimos una presentación formal en un teatro. Nunca había tocado en un teatro. Me subí al escenario y en cuanto di el primer golpe en el tambor y oí el estruendo, dije, oh, Soy yo. creo que me gusta. Tocamos la canción, me gustó mucho cómo sonó y dije, yo no sé cuánto tiempo voy a hacer esto, no sé cuánto tiempo tenga la energía, pero hoy que la tengo y lo quiero hacer, aquí voy a estar. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hago, además del tema profesional y del tema voluntario, para escapar y ayudarme en otras dimensiones de este ser humano que soy? En la parte deportiva me encanta el tema de andar en bicicleta, en la parte artística tengo la escritura guardada en un cajón, espero que regrese en algún momento y mientras estoy dando de tamborazos. Marta Batis me dijo algún día, es interesante ver cómo cambiaste la literatura por los tamborazos, te convertiste en un cavernícola. Sí, y creo que lo estoy disfrutando. Carlos Chalico, ciclista, instructor, mejor dicho, ya he hecho todo un resumen, pero tengo una pregunta ahora sí, muy en serio. Creo que es la mejor pregunta que voy a hacer en este podcast. Yo estoy nervioso, ok. ¿A qué hora duermes? Es una buena pregunta. ¿Sí duermes? Otra vez. Sí, sí. Soy muy indisciplinado y eso es un tema que tengo que resolver. Duermo bien, afortunadamente. No tengo problemas para dormir. Mi problema es ir a dormir. Okay. Mi problema es convencerme de ir a la cama. Siempre tengo algo. Tengo un par de baterías en casa, una electrónica y una acústica. Entonces puedo tocar hasta tarde con la batería electrónica. No causo ninguna molestia. Pero creo que tengo que cambiarla. Yo creo que estoy durmiendo entre 4 y 6 horas diarias. Y yo creo que no está haciendo algo que sea sostenible. Definitivamente es algo que tengo que cambiar. Y sí, yo creo que es la pregunta más embarazosa de las que me has hecho hoy. Si algo tengo que corregir en mi vida es eso. Sí, definitivamente. Pero bueno, creo que también has hecho de tu vida lo que has querido, siempre como en ese paso de la muerte que lo mencionas, sí. Afrontándolo y disfrutándolo. Y al final dices como, wow, me encanta lo que estoy haciendo, lo disfrutas. Y pues se ve la pasión, la que estás contando. Fíjate que eso me hizo pensarlo Stefan Dyer en aquel podcast del que les platicaba. No quiero sonar fatalista de ninguna forma, pero porque creo que al final todos estamos expuestos a eso. No sabemos cuándo se nos va a acabar la vida. Exacto. Y creo que conforme me he vuelto más viejo, he reflexionado más en ese tema. Y por lógica, me queda menos tiempo en este mundo. Porque así nos pasa a todos cuando vamos envejeciendo. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda. Cuando le mandé un video a Stefan de la primera presentación que hice en el bar, aquella que siento que salió horrible, me dijo, oye, me tiene impresionado que apenas hablamos hace un par de meses y ya estás tocando. O sea, ¿cómo? Y le dije, dude, o sea, tengo más de 50. No sé cuánto tiempo más me queda en esta nave espacial. Entonces, si no aprovecho para hacer hoy las cosas que tengo que hacer, no sé cuándo lo haga. Así que si hay algo que quieran hacer y que tengan muy guardado en cualquiera de estos ámbitos, artístico, deportivo o profesional, no hay que esperar, hay que hacerlo ya. Tengo un estilo que descubrí hace poco como persona. Cuando estaba en México era muy averso al riesgo. No, había cosas que no hacía porque me daba miedo de cómo iban a salir. Y entonces, en este cambio de switch que tienes cuando cambias de país,
algo pasó en mi vida que llegó a un punto en el que dije, ya no tengo tiempo que perder. O sea, si quiero hacer algo, tengo que hacerlo. Y si no sale, lo dejo de hacer. O veo cómo lo cambio para que funcione. Pero tengo que hacerlo para intentarlo. Y si funciona, que siga. Y francamente, así fue que regresé a EY, y así fue que salió Alfa, y así llegué a la universidad, y así estoy tocando la batería. La primera vez que toqué la batería fue terrible. Y estaba yo nerviosísimo. Hoy, francamente, ya no sale tan mal. Creo que estoy muy lejos, por supuesto, de considerarme profesional en ese campo, pero lo estoy disfrutando y no sale mal. Y entonces, por eso mi invitación es, si hay algo que quieras hacer, ¿qué te impide hacerlo hoy? No, no necesito más. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese consejo? Que creo que para cualquier edad funciona. Estamos a tiempo todos de escuchar este consejo y está hablando la experiencia de los años de alguien que se ha arriesgado y que hoy puede contarnos todas estas historias porque se arriesgó. Carlos, qué dicha tenerte aquí. Yo creo que podemos hacer 7 Gracias. episodios más y Yo encantado, seguiríamos seguro, hablando, ¿cierto? seguro. Seguro que sí. Pero antes de cerrar este capítulo, quiero que por favor metas tu mano aquí, en este tazón, y saques un papelito y lo leas. Ok. Como parte de las sorpresas del X-Talk. Ah, Tarán, cuéntanos. si tuvieras que cocinar un plato para mostrarle a un canadiense la comida de tu país, ¿qué prepararías? Un chile relleno, sin duda. Seguro. Me encantan los chiles rellenos y en tiempo de COVID perfeccioné la técnica para hacerlos, definitivamente. Wow, bueno, pues no sé si algún día nos comemos un chile relleno y Seguro. segundo, no sé si algún día me dejas ir a verte tocar batería Cuando porque quieran, yo, claro que sí, fans seguro. de la música 100 de 100. Seguro, claro ¿Seguro que sí. que sí? Seguro que Carlos, sí. la producción te ha preparado un regalo Oh, gracias. muy especial. Lo voy a ver yo Gracias. primero. Oh. Gracias. Ay, miren. Yo creo que cuando Oh, estaba wow. viendo podcast. Carlos, para ti, con muchísimo cariño de parte Muchas del gracias. Stock. Cuéntanos de esa foto. Les contaba del Ride to Conquer Cancer y Sí. este ejercicio que hago una vez al año. Cada año busco nuevas técnicas para pedirle a la gente que me ayude a hacer este fundraising, esta recaudación de fondos para poder participar en el ride. No puedes participar en el ride si no juntas $2,500 como mínimo. Entonces, hay muchas técnicas que he utilizado. La que se me ocurrió este año fue mandar a hacer una t-shirt, una playera, que es justamente la que estoy usando en la foto. Ok. Y la t-shirt tiene el QR code con el que puedes donar y apoyarme para lograr hacer lo que tengo que hacer en el ride. Esta es una de las últimas fotos que publiqué en redes sociales para pedir ayuda, para poder conseguir los fondos que necesitaba para hacer el ride. Este es el primer año que logro recaudar los fondos un mes antes del ride. Hice mejor la recaudación de fondos que el entrenamiento, debo de decir. Pero de ahí vino. Curiosamente, otro par de historias muy rápidas que te cuento relacionadas con esta t-shirt y con esta foto. La foto curiosamente causó preocupación en varios amigos míos porque la forma en la que redacté el mensaje hizo pensar a mucha gente que yo estaba padeciendo cáncer. Afortunadamente no es el caso. Simplemente estaba solicitando esa recaudación de fondos. Pero después de que publiqué lo que publiqué con esta foto, hubo varios amigos que me buscaron para preguntarme si estaba bien y la respuesta fue sí. Perdón por la confusión. Afortunadamente no es que yo lo esté sufriendo, pero quiero ayudar a quienes lo están sufriendo. Por otro lado, un día usando esta t-shirt me fui a tocar al bar en el que toco. Y entonces antes de subirme a la batería, dije en el micrófono, para todos, solamente les quiero platicar que estoy tomando el Ride to Conquer Cancer en este año y esta t-shirt que traigo es precisamente para que si alguien quiere donar, use el QR code que traigo impreso, siéntanse con toda la confianza de ir y donar. Y entonces se levantaron varias manos diciéndome que querían donar y después de que me bajé del escenario, pasé por varias mesas para poder completar el trámite de recaudación de fondos en línea con ellos. Yo creo que por eso este año fue más efectivo. La verdad es que no solamente fue un tema de recaudación de fondos que sirvió, sino que me ayudó a generar y a yo mismo sonreír más de una vez por lo que la foto provocó, ¿no? Muchas gracias por eso. No, a ti, Carlos. De verdad, me pongo muy feliz de que nos hayas acompañado en este episodio, de que nos puedas contar tus experiencias y sobre todo que nos puedas dejar esos consejos de hagan lo que quieran hacer hoy, porque no sabemos mañana qué va a pasar. Sí. Gracias por rodar por la gente que lo necesita. Gracias a ti. Habla de tu buen corazón. Gracias por hacer estas cosas, de enseñar. Creo que una labor muy bonita de la docencia es que transformas vidas.
Yo me puedo quedar aquí dándote muchos halagos. Muchas gracias, muchas gracias. Espero Gracias a ustedes por la volver a invitación. coincidir contigo. Gracias. Claro que sí. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Ya saben que pueden reenviarlo. Estamos en todas las plataformas digitales. Estuvo con ustedes Mónica Salazar y en la producción Andrés Figueroa. Bye bye.